Rafael, les presento a Rafael Terra, que es del INFIA. Vos presentate bien ahora, especialista en dinámica de la atmósfera y afines, y les va a contar sobre cómo introdujimos junto con él desde hace unos años la información del niño en la programación de la operación del sector eléctrico. Bueno, todo tuyo, Rafael, te voy a dejar compartir pantalla. Buen día a Y muchas todos. gracias, Rafael. No, a ti, este es un ejercicio que practico anualmente. Es un gusto y siempre afino un poco las cosas en función del feedback. Hace, no sé, tal vez 15 años que empezamos a trabajar con Rubén y la presentación de hoy refleja alguna de esas cosas. Eh, pero empieza con un marco conceptual un poco más amplio. Eh, Me confirman que se esté... Estamos viendo la PPT, pero no en modo presentación. Estamos viendo. Ahí Ahí sí. está. Este es el marco más amplio que tiene una introducción de en qué consiste la previsión del tiempo y del clima, con una mirada histórica que entiendo es bastante pedagógica. De, eh, Después describir cómo es la influencia del niño en el clima local y en qué se trata de pronósticos climáticos. El punto 3 es el que mencionó Rubén, de cómo incorporamos eso a la mecánica, a la operativa del CIMSE. Y hay algo ahí al final de pronóstico del tiempo y su comparación al CIMSE también pronóstico más en la otra escala, digamos. Eh, bueno, yo generalmente empiezo con esta slide porque en el departamento de ciencia de atmósfera donde yo estudié, en la UCLA, en la Universidad de California en Los Ángeles, está pegado a donde estaban los pronósticos del tiempo. Es una cita de François Arago de mitad del siglo XIX, que es un matemático y astrónomo francés. Dice, no importa cuán grande sea el progreso de la ciencia, gente de principio que cuida su reputación no se dedicará nunca a la previsión del tiempo. Y eso refleja un sentir generalizado en la comunidad científica eh, en esa época y que perduró, ya veremos en alguna slide posterior, por tal vez 100 años más, digamos. La comunidad que hacía predicción del tiempo era medio artesanal, en una mezcla de conocimiento tradicional y magia, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y que ha registrado en todas las leyendas, en todas las imaginarios de todos los pueblos ancestrales, digamos, ¿no? Y conocemos más los bíblicos, pero en todos los pueblos. Después, la parte científica arrancó medio contemporáneo a François Arago, porque las ecuaciones de Navier-Stokes, las ecuaciones de los fluidos, que son las que se aplican para estudiar el movimiento de la atmósfera y el océano, se escribieron ahí en la segunda mitad del siglo XIX. Pero eran comunidades totalmente distintas, digamos, ¿no? Y un poco la historia de explicar qué es el pronóstico del tiempo y del clima es explicar cómo se conjuntaron esas comunidades. Como dije, las ecuaciones físicas que regulan el movimiento atmosférico se escribieron, las ecuaciones de los fluidos y su adaptación a la atmósfera se escribieron sobre la segunda mitad del siglo XIX, y en la escuela de Bergen, que en Noruega, sobre la década del 10 y del 20 del siglo XX, y Wilmen y Jacob Viernes, Wilmen es en las fotos, el padre, Jacob es el hijo, fueron los primeros que de alguna manera eh, relataron cómo sería la predicción del tiempo con una base científica. Si es verdad, como los científicos piensan, que subsecuentes estados de la atmósfera derivan de los anteriores según leyes de la física, entonces las condiciones necesarias y suficientes para la solución racional del problema de la predicción son la determinación suficientemente precisa del estado de la atmósfera en el tiempo inicial y el conocimiento de las leyes a través de las cuales un estado se desarrolla a partir del anterior. Ese es el concepto, el paradigma determinístico, digamos, ¿no? Todo sigue una ley física, yo conozco la condición inicial, conozco las leyes, conozco todo el instante posterior. Entonces
Viernes dice más abajo en ese mismo paper que estamos muy lejos de estar en condiciones de hacer eso. Pero persistía la mirada escéptica. Margules es el cartógrafo, que es también bastante famoso, decía que el pronóstico del tiempo es inmoral y daña el carácter del meteorólogo. Un par de años después, este señor Richardson, que matemático y un todólogo inglés, porque tiene resultados científicos en varias ramas del conocimiento, se adelantó al juicio que había hecho Viernes de que se iba a demorar mucho en poder hacer eso, y es el primer pronóstico del numérico del tiempo de que se tiene registro. El pronóstico del tiempo, ahí ven Europa, a la izquierda ven Europa con una grilla, y lo que intentaba predecir era la tendencia de convección en superficie en el punto Rafael, medio de la grilla. Sí. no, creo que no sé si está avanzando la diapositiva. Yo veo solo la del escepticismo sobre el pronóstico meteorológico nomás. No, no sé si los demás cómo están viendo. Sí, sí. Lo mismo acá. Ahora, Ahora sí se movió. Che, capaz que era una señal eso. bueno, bien. Esta era la primera slide que se requería ver algo de lo que... a la izquierda está el mapa ese que mencionaba, y a la derecha hay una planilla que tiene arriba, no pretendo que lo vean, la ecuación que regula la tendencia de presión en superficie, y la planilla es la versión 1922 de la planilla Excel, digamos, era cada término, y calculás y pasás para abajo. Por supuesto que hacer este cálculo llevó semanas, por pronto tuvo que recolectar la información en todos esos puntos, porque entra en todos esos términos. Y predijo en 6 semanas que le llevó el cambio de presión de superficie en un punto del centro de Europa a 6 horas del punto inicial. Y la predicción fue 145 hectopascales o milibares, y la realidad fue 3 milibares. Fue una catástrofe, su pronóstico fue catastróficamente no realista. Hoy se conocen los déficits teóricos que tenía esa ecuación. No puede ser integrada en un paso temporal de 6 horas porque es inestable, bla, bla, bla. Eso. Pero el hombre no se achicó y escribió un panfleto, porque no es un libro, es un panfleto que se llama The Weather Factory, que tiene esa cara. Esta es una colorización, una modernización de la carátula original de ese panfleto, que estimó cuánta gente se necesitaba para calcular el pronóstico del tiempo a velocidad que evoluciona la atmósfera. O sea, para que sea útil, uno tiene que calcular el pronóstico del tiempo un poquito más rápido de lo que la evolución de la atmósfera opera, porque si no, no, siempre llega tarde. Calculó que necesitaba 64.000 personas, que le llamaban computers, era gente que computaba antes que existían las computers que conocemos hoy electrónicas, ¿no? Y tenían que ser coordinadas por una especie de director de orquesta que cada uno tenía una hojita de esas como la anterior, y hacía una cuenta de la derivada parcial y se pasaba así. Este es el antecedente de la visión de Richardson sobre el pronóstico del tiempo, pero su primer intento fracasó. Saltamos a la aparición de la computación electrónica. Y en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, la primera gran máquina de este tipo es ENIAC, Electronic Numerical Integration Calculation, y pusieron a liderar ese programa. En Estados Unidos puso a liderar ese programa a von Neumann, que era una vaca sagrada, un genio, un tipo que estaba muy prestigiado dentro incluso de las armas, los jefes de las armas en Estados Unidos, que es el de la izquierda, es el creador de la teoría de juegos, de la cual Nash fue su discípulo, y entre las pocas aplicaciones, entre algunas aplicaciones que decidió que eran pertinentes o eran útiles o eran apropiadas para esa máquina, era la predicción numérica del tiempo. En parte porque tiene muchos cálculos en paralelo, la hojita, la planilla Excel, la máquina se prestaba mucho a eso, y porque tiene una utilidad muy clara. Digamos, estamos saliendo de la Segunda Guerra en que
en particular el pronóstico del tiempo para el día del día D del desembarco en Normandía fue clave. Entonces juntó una serie de meteorólogos, él no era meteorólogo, varios de los cuales está en la foto de la derecha, el más conocido de ellos es Charles. Y hicieron un ejercicio y publicaron en el 50 la integración numérica de ese nombre extraño que tal vez Matilde reconocerá, pero el resto no creo, Barotropic Vorticity Equation, la ecuación de vorticidad barotrópica, que es una simplificación adecuada para integración con el paso del tiempo tan integrado, a diferencia de lo que había hecho Richardson. Y fue un éxito. Sin embargo, un colega, colega porque estaba en el Princeton también, 2 oficinas al costado de Einstein, estaba Norbert Wiener, que era un estadístico muy famoso, que dijo: von Neumann y Charney están engañando al público pretendiendo que la atmósfera se puede predecir como un sistema determinístico. Y von Neumann, Charney se conocía dentro del ambiente meteorológico, pero no era una persona pública. Von Neumann sí. Von Neumann, no te digo que tenía estatura de Einstein, pero andaba ahí. Sin embargo, este hombre se animó a decir eso. Entonces había un conflicto aparentemente irresoluble entre el paradigma determinístico que había explicitado por Viernes 30 años antes, y este ejercicio, y la intuición elemental, en particular de un estadístico que conoce de las propiedades estadísticas de serie de tiempo, de que la atmósfera no funciona así, no es determinística la atmósfera. Entonces, pero sin embargo, el paradigma de Viernes no es fácil de desmoronar. Si yo conozco el estado inicial y conozco las leyes de la física, tengo que conocer un estado posterior. Y esa incompatibilidad vivió ahí. Estaba como... Entonces había gente de gran prestigio y de gran formación con visiones totalmente contrarias, como lo explicita esta. Pero la cosa caminó porque andaba. Entonces la presión numérica del tiempo empezó a incorporarse en los servicios meteorológicos en la década del 50 y 60. Y esta la voy a dejar para más adelante, porque voy a volver a ella. Y fue el trabajo de Ed Lorenz, que es un matemático y meteorólogo muy famoso americano, el que dilucidó o de alguna manera dio luz sobre esa aparente contradicción entre la impredictibilidad atmosférica y el paradigma determinístico. Esas ecuaciones que están ahí, x punto, y punto, z punto, son iguales a esa. Y hay algún término que no es lineal, en la segunda ecuación y punto, el último término es xz y z punto, el primer término es xy. Es una hipersimplificación de convección entre dos capas. Entonces es como la versión, vamos a decirlo así, es la versión más simple posible que retiene ciertas cuestiones implícitas del movimiento de fluidos, en particular de la atmósfera. Y él estaba estudiando eso, que se llama el sistema de Lorentz, que es tridimensional, tiene algunos parámetros, y integró, había computadoras en ese momento, y integró esas ecuaciones por un tiempo y guardó las condiciones iniciales y las finales con la cifra, con la precisión que te daba el papelito que lo guardaba, en un papel que lo guardaba, imprimía la cifra, entonces era 2,1783540. Y lo dejó ahí, y un tiempo después volvió a hacer el mismo ejercicio y volvió a hacer la misma simulación con la misma condición inicial, tal cual la escribía el papel, que era un poquito menos de precisión que lo que tenía la máquina. Y pasó eso. Una de las integraciones es la azul, y la siguiente, la que hizo con las mismas ecuaciones exactas, los mismos parámetros exactos, y la misma condición casi exacta, porque diferían en la siguiente cifra a la que no había escrito el papel. Una fue la azul y otra fue la roja. Que en el primer periodo son casi idénticas, pero llega un momento que se separan y un tiempo después son indistinguibles. Son como si fueran dos trayectorias enteramente distintas. Se olvidaron que partían del mismo lugar, o de casi exactamente el mismo lugar, pero no idéntico lugar, y que siguen las mismas ecuaciones y las mismas parámetros. Eso se llama sensibilidad a condiciones iniciales, y
abre la puerta que de un sistema que es determinístico, como es este, porque uno tiene una condición inicial y tiene unas leyes, unas ecuaciones matemáticas y calcula, es determinístico y a la vez es impredecible. A eso se le llama determinístico caótico. La sensibilidad a las condiciones iniciales, y agrego a los parámetros, o a cualquier cosa, hace que un sistema que es determinístico, que se conocen las leyes, cualquier cosita imprecisión que tenga la condición inicial en los parámetros, hace que tiempo después esas cosas se separen, por lo tanto uno pierda predictibilidad. Se desmorone el paradigma determinístico. Y así se comporta la atmósfera. Entonces eso resuelve el tema. Si bien esto fue una sorpresa gigantesca en el mundo de la física, en el mundo de la matemática ya tenía antecedentes. El trabajo de Poincaré, al principio del siglo XX, de alguna manera seteaba las bases que desde el punto de vista matemático explican estas cosas. Entonces, ¿cómo es el mundo después de Lorentz? ¿Cómo es el mundo de la predicción después de Lorentz? Entonces, a esto se le llama el efecto mariposa, que habrán escuchado justamente por cualquier aleteo, cualquier pequeña perturbación puede generar situaciones atmosféricas totalmente distintas, y porque la traza de las trayectorias del sistema de Lorentz graficadas en un plano bidimensional, matando una de las tres dimensiones, lucen como las alas de una mariposa. Entonces, más allá de los efectos astronómicos, el ciclo diario, el ciclo anual, cosas que dependen de cosas que sí son determinísticas propiamente dicho, la predictividad de la atmósfera, el umbral de tiempo que se separan la azul y la roja, ahí es de 2 a 3 semanas. Y más allá de 2 a 3 semanas, la atmósfera no es predecible. Pero no es predecible no por una limitante del conocimiento. No es predecible porque es una propiedad del sistema, que su comportamiento caótico hace, y la versión física de eso, la cadena de energía que va de escalas pequeñas a escalas grandes, hace que cualquier perturbación mínima vuelva el flujo impredecible. Hay estimaciones de 2 a 3 semanas por varios mecanismos, pero más o menos andan por ahí. Y bueno, aparte uno no puede reproducir la atmósfera en un laboratorio, entonces hay una cantidad de limitantes que hacen que... Pero vuelvo a las slides que dejé para atrás, que muestran la evolución de la habilidad de los pronósticos numéricos del tiempo en los últimos 30 años. El eje de ordenadas, el I, tómenlo como habilidad. 100 es habilidad perfecta, 0 es es totalmente inútil. Es una anomaly correlation, es una medida de probabilidad que sí, cuando es 100 es el pronóstico perfecto. Y hay 4 rayas de colores ahí que son el pronóstico a 3 días, el pronóstico a 5 días, el pronóstico a 7 días y el pronóstico a 10 días. Obviamente, cuanto más de largo aliento es el pronóstico, menos preciso es, eso es evidente, esas son las separaciones. Pero lo otro que se ve es que la habilidad de pronóstico ha crecido notablemente en los últimos 30 años, y si yo pusiera los últimos 10 años en esta slide, también. La diferencia, el ancho de cada color es que la parte de arriba de cada banda es la habilidad en el hemisferio norte, y la parte de abajo, la línea fina que delimita el color por el lado de abajo, es la habilidad en el hemisferio sur. Y eso también está convergiendo. Es la habilidad de los pronósticos en el hemisferio sur hechos por el hemisferio norte, ¿no? Está todo hecho desde los centros mundiales de pronóstico. La diferencia de habilidad es un síntoma de la menor densidad de observaciones en el hemisferio sur que en el hemisferio norte, que de alguna manera el modelo asimila. Bueno, entonces, el pronóstico del tiempo es un ejercicio a mejorar con una escala hasta 2 o 3 semanas. Después ya tenemos que hablar de otra cosa, porque el paradigma determinístico se cae. Entonces, conceptualmente ya no opera. Entonces, el pronóstico climático consiste en otra cosa. Entonces, ahí yo uso la analogía esa del cigarro, que durante el tramo laminar de la pluma uno tiene cierta aspiración a hacer un pronóstico determinístico. Por ejemplo, precisamente determinar cuál es la concentración de humo en cada punto del avance de la pluma.
una vez que la pluma se desmorona, que se desmorona por procesos, exactamente los procesos de transferencia de energía y de inestabilidad que son los que conducen al caos, en la parte superior de la pluma eso es intuitivamente un ejercicio fútil, digamos, ¿no? Todo lo que uno puede decir es alguna propiedad estadística de la pluma. Se inclinó para allá, para acá, el 90% de la concentración del humo está en cierto ancho, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la predicción del clima, el clima le llamo predicción del clima, es qué va a pasar la estación que viene, el mes que viene, el año que viene, más allá de las 2 o 3 semanas de umbral de predictibilidad de la atmósfera en un sentido determinístico, tiene que tener otro fundamento físico, otra base conceptual enteramente distinta al paradigma determinístico. Y en general, el razonamiento es este. La atmósfera es un sistema de muy poca memoria, por lo que venimos diciendo, está condicionado por otras cosas que sí tienen más memoria. La humedad del suelo tiene una memoria de semanas, depende del suelo. Los océanos superficiales tienen una memoria de meses, y la temperatura del océano, la temperatura superficial del océano condiciona el flujo atmosférico. Los ciclos solares es algo externo, pero la energía incidente depende de ellos, y tienen ciclos típicos de 11 años y otros. La circulación abismal de los océanos, los ciclos orbitales del eje de giro de la Tierra y del giro de la Tierra del Sol, etcétera, etcétera. Y después influencias antropogénicas. O sea, otra cosa del cual yo puedo decir cosas más allá del umbral de predictibilidad de la atmósfera, incide en la atmósfera. Entonces yo puedo decir algo sobre el comportamiento estadístico de la atmósfera. Es como yo decía, bueno, si acá yo pongo una brisa, un ventilador de izquierda a derecha, la pluma se va a ir para ese lado. Bueno, yo tengo un elemento externo que me incide sobre las propiedades estadísticas de lo que yo quiero decir. Y en eso consiste la predicción climática. Entonces, la lógica que uno tiene un predictor que le llama. El predictor es la fuente de predictibilidad, que es el sistema más lento que la atmósfera, pero que condiciona la atmósfera y que fuerza la atmósfera, digamos, que es forzante de la atmósfera, y que en esta charla acá para adelante lo vamos a llamar temperatura de superficie del mar. Porque la temperatura de superficie del mar es el condicionador más fuerte del flujo atmosférico. El Niño se trata de eso, entonces vamos a usar como ejemplo la temperatura de superficie del mar. El predictando es aquella variable de la atmósfera que yo quiero predecir. La lluvia, la temperatura media, la circulación, etc. Y el lag es la antelación con que yo puedo predecir el comportamiento estadístico del predictando en función de la evolución del predictor. Y eso depende de la memoria del predictor. Porque la memoria del predictando ya sabemos que es 2 o 3 semanas, porque el predictando pertenece a la atmósfera, el predictor pertenece a algo más lento, en particular el océano. Entonces ahí tenemos la mesa servida conceptualmente de qué va el Niño y su influencia en el clima regional. El Niño, a la izquierda, tienen un patrón de colores bipolo que ocupa casi toda la cuenca oceánica, que es el modo principal de variabilidad de la presión en superficie en la cuenca pacífica y en casi todo el globo. Si uno descompone la variabilidad de la presión en superficie, el primer patrón que surge es eso, y de hecho esto se encontró por primera vez a principios del siglo XX, haciendo la correlación entre la presión en superficie en un pueblito al norte de Darwin, un pueblito al norte de Australia, que está en el medio de la zona azul, y una isla del Pacífico, Tahiti, que está casi en el medio de la zona roja, y la correlación de esa presión en superficie de puntos que estaban a decenas de miles de kilómetros de distancia era menos 0,90 y no sé cuánto. Digo, acá hay algo, no puede ser que 2 puntos que estén tan lejos tengan tan acoplada la variación de presión en superficie. A eso se le llama oscilación sur. A la derecha hay mapas de temperatura en superficie, anomalía de temperatura en superficie en el Pacífico. Anomalía quiere decir la temperatura que ocurre en un momento menos la temperatura que yo espero para ese momento del año, la climatología, la normal. Pero la anomalía es lo que se distancia la situación actual de la situación esperada según el comportamiento medio. Entonces, en la fase del Niño, que es la de arriba, la zona ecuatorial central del Pacífico está 1, 2 y hasta 3 grados más caliente
que lo normal, y en la fase de la niña, la fase fría de este fenómeno, está más fría. Bueno, el niño, que se le llama a la componente oceánica del proceso, y la oscilación sur, que se le llama la componente atmosférica, están totalmente acoplados. O sea, es un sistema acoplado atmósfera-océano, a eso se le llama ENOS, el niño oscilación sur, o ENSO en inglés, el niño Southern Oscillation, que es una oscilación cuasi periódica de este sistema que cada tanto pasa por una fase extrema como la del niño y la niña. Entonces, las gráficas de la izquierda, la de arriba es la serie temporal de anomalías en la zona del Pacífico Ecuatorial Central, que está niño 3.4 según la figurita de arriba a la derecha. Una cajita ahí de 10 grados de latitud de ancho y unos cuantos grados de longitud de ancho. Hago el promedio y hago la serie temporal restando la media. Por eso sí la alrededor del 0. Obviamente la temperatura media ahí no es 0. Y la de abajo es una serie temporal de la magnitud del dipolo del dipolo de presión en la Tierra. Y uno ve la gráfica del niño y la gráfica de la sección sur y son casi un espejo una de la otra. Y una correlación altísima o una anticorrelación altísima entre ellos. Este fenómeno, esta oscilación que pasa por fases cálidas, ocupa una porción gigantesca del globo. Entonces incide y reorganiza los centros de convección, las zonas de ascenso. Entonces cambia la circulación general de la atmósfera. La perturba suficientemente, es muy grande. Entonces incide en el clima de muchos lugares del globo. Entonces esta slide muestra la fase caliente del Niño, en qué impacta en el clima de qué regiones, en qué época del año. El planiferio de arriba es diciembre-febrero y el de abajo junio-agosto. En el de diciembre-febrero, en la zona nuestra, hay un circulito verde que es wet, más lluvia a lo normal. Si uno pusiera la de la niña, habría un circulito casi análogo. Las figuras de la niña y el niño son casi simétricas, no enteramente simétricas, pero casi lo opuesto uno del otro. Pero hay lugares en el mundo que llueve menos, o es más caliente, o es menos caliente. Son algunos lugares que son directamente arriba del fenómeno, digamos, zona del Pacífico Ecuatorial, y lugares más distantes, que están teleconectados, se llama, con ese fenómeno, e incide, repercute de alguna manera, por algún proceso físico en el. Acá, las dos estaciones que están remarcadas es el verano nuestro, con primavera-verano. En realidad, diciembre-febrero no es la mejor manera de seguir. Este es un mapa global, ¿no? Si uno hiciera enfocando, que vamos a hacer a continuación, en realidad la señal del Niño en Uruguay llega a mediados de octubre. Entonces, uno pondría octubre, noviembre, diciembre, enero, no pondría diciembre-febrero. Y en junio-agosto no tenemos casi señal, pero tenemos señal en el otoño, o sea que esto es una generalización, pero la incidencia del niño en el clima local o de la niña la vamos a ver a continuación enfocando en los caudales envolventes. Entonces, primero, antes de llegar a la incidencia en Uruguay, el niño y la niña, ese fenómeno, tiene un ciclo estacional. Estos son 6 evoluciones del índice del niño. El índice del niño es este que de arriba, que es el promedio de temperatura de la anomalía en la cajita del niño 3.4. 5 niños son estos. Y uno ve que arrancan o cruzan el 0, empiezan a crecer en febrero, marzo, abril de un año, llegan a máxima expresión a fin de año, ese año, y decrecen o se apagan o se van en el siguiente año. El pico del niño, de la expresión por ejemplo, de estas gráficas, es en diciembre. Y por eso se llama el niño, porque esa anomalía de temperatura cálida llega, durante muchos años, llega a las costas de Perú y las costas sudamericanas del Pacífico sobre la Navidad. El niño viene del Niño Jesús. Y eso se le nombró así por las culturas locales. Y
Bueno, entonces, y la niña es semejante. Entonces, el niño no arranca en cualquier época del año y no pica en cualquier época del año. El niño tiene, si se va a dar un evento, una fase extrema, el niño o la niña suele empezar a manifestarse en abril, marzo empieza a crecer, pica en diciembre y después o se va o viene otra, pero hay una tirada de dados por año, digamos, por decirlo de alguna manera, que se da en el entorno de abril, mayo, y una expresión máxima que se da en el entorno de invierno. Bueno, ahora empezamos a ver la incidencia del niño. El niño ocurre en el Pacífico y la incidencia es en Uruguay, tiene cierta antelación y ocurre solo en cierta época del año. Eso que circula en los medios a veces que arranca una niña del Pacífico y se espera que empiece a dejar de llover mañana o con el niño al revés, es un disparate. Bueno, entonces acá, ¿qué tenemos? Este es el ciclo medio anual de aportes a Bonete, es la línea negra, repetido 2 años. Es de enero a diciembre, la línea negra recorre 2 veces el mismo ciclo. La línea azul es el promedio de aquellos años en que el niño picó ese diciembre. A eso se le suele llamar año 0 y año 1, o sea, el año previo al niño que tuvo su máxima expresión ese diciembre y el año siguiente. Si yo promedio ese bienio centrado en un evento cálido, me da las lluvias azules, y si yo hago lo propio con un evento frío en la niña, me da las curvas rojas. Entonces, es muy evidente que las curvas azules están por encima de las rojas gran parte del año, en algunas partes más que otras, y nosotros vamos a rescatar 2 temporadas, octubre-diciembre, que es la primera rayita verde ahí, y marzo-junio, que es la segunda rayita verde. Octubre-diciembre del año que está alcanzándose la fase máxima del evento, y marzo-junio del año subsiguiente a la fase máxima del evento. Y eso, es las barritas de aportes a Bonete integradas en octubre, noviembre y diciembre de todos los años, 100 años hay ahí, ordenadas de mayor a menor. Los años azules están pintados como años niño, los años rojos como años de la niña, y los años verdes son los años en que no hubo un evento extremo del fenómeno del Niño Oscilación Sur. Entonces ahí uno ve muy gráficamente cuál es la influencia de la temperatura de superficie del mar en el Pacífico en los caudales en Bonete en este caso. No es determinística, no están todas las barras azules en un extremo, todas las barras rojas en un extremo y la verde en el medio, pero evidentemente este fenómeno, este predictor, condiciona esta variable particular, este predictando particular que no es atmosférico, es hidrológico, pero depende esencialmente de la lluvia. Y uno ve que de los 10 casos más secos, hay, no sé, 7 que son niñas. Y de los 10 casos más lluviosos hay 4 que son niños, y cada uno hará los comentarios que quiera, pero obviamente no están distribuidas las azules y las rojas. Esto es análogo, pero en vez de para Bonete, para Salto, y en vez para octubre, noviembre y diciembre, para marzo, abril, mayo, junio, julio. Exactamente lo mismo. Barritas en orden, azules son en años post-niño, porque esto es marzo, abril, mayo, junio, julio, post un evento extremo en el diciembre anterior, y las niñas, las rojas. Y bueno, y el condicionamiento estadístico del niño a esta serie es distinta que la otra. Es distinta que la otra. En los 10 casos más secos hay 2 niños y una niña. Todas las niñas están más apretadas al medio. Lo que es clarísimo es que los años lluviosos están fuertemente condicionados por los niños. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los 7 de 10 años más lluviosos son todos niños. Entonces, de nuevo, no es trivial el condicionamiento, pero es evidente. Comentario al pasar, hoy estamos en esta situación, ¿no? Hoy estamos en un abril post-niño. Esa influencia del niño en el clima regional del sudeste de Sudamérica en el otoño, marzo, abril, mayo, junio, no está muy
está cuestionada en algunos lados. De hecho, en el mapita que les puse recién, que es de la NOAA, creo, no está. Esa influencia no está y algunos autores la condicionan. Bueno, y los mecanismos físicos son un poco inciertos, pero la evidencia es total, digamos, ¿no? Ya con esta gráfica y con 1000 otras que uno puede hacer, es total. Bueno, entonces uno tiene... bueno, eso es a nivel de... Esto es a nivel mensual, esto es a nivel estacional, octubre, noviembre, diciembre, esto es a nivel 5 meses. Esta gráfica es a nivel semanal. Semanal. Entonces, ¿qué es esto? Este es la distribución de frecuencia esperada de caudales en Salto Grande en la semana, ¿qué semana? En la semana 48 del año. La semana 48 del año, las barras azules es las barras rojas y la climatología. La climatología, las barras rojas, es la distribución de frecuencia esperada en Salto Grande, de caudales en Salto Grande, en la semana 48 de todos los años. La climatología, lo que yo espero en Salto Grande la semana 48 es la distribución. A ver, esa es la azul, perdón. La azul es la climatología. La azul es la climatología. Eso es lo que espero si no sé nada, si no tengo información adicional. La climatología me prevé esa distribución esperada de caudales que tiene máxima presión en un 1000 metros cúbicos por segundo y después decrece. Si yo sé que es año niño, si estoy en el cuartil superior del índice del niño 3.4, que así define el año niño, la distribución que espero es la roja. En el conjunto de esos años, la distribución esperada o de frecuencia de caudales es la roja, que está clarísimamente sesgada hacia mayores caudales. Entonces, si uno va a calcular algo en función de los caudales esperados la semana siguiente, porque está en la semana 47, evidentemente no es lo mismo esperar los rojos que los otros. Ahí están Bueno, y ese parámetro D es la distancia entre esas dos distribuciones, que es la integral de lo que queda afuera, que es la máxima distancia entre las acumuladas de las distribuciones, o lo que es lo mismo la zonita esta azul. Ese parámetro es un buen parámetro para medir qué distancia hay entre la distribución esperada climatológica sin información adicional y la distribución esperada condicionada a un cierto valor del predictor. Bueno, ¿vuelvo a eso después? No. Está. Yo en alguna gráfica que no incluí veo cómo evoluciona SD en el correr del año, pero en casi todo el año SD es significativo. O sea que más allá de que la señal del niño está concentrada en un trimestre de primavera y un 5mestre en otoño, SD, que da la distribución esperada climatológica con la condicionada, es significativo en casi todas las semanas del año. Bueno, esto es energía solar, es la correlación de la energía incidente con el niño en las mismas dos temporadas. En primavera es la de la izquierda, en febrero-mayo es la de la derecha. Y la correlación toma valores significativos en la parte más norte de Uruguay y más cerca de la zona, del corazón de la zona de incidencia del niño. Las gráficas de abajo son lo mismo que hicimos con los caudales de Bonete. La azul es el índice de claridad, la anomalía índice de claridad esperada en años niña, y la roja es la índice de claridad, anomalía índice de claridad esperada en años niño, en las tres regiones que están con las estrellitas, rombitos y triangulitos de arriba. Y siempre, o casi siempre, durante casi todo el año, la insolación esperada en años niños, en que llueve menos y hay menos nubosidad, es mayor que en años niña, que en años niños, que llueve más y hay más nubosidad y el índice de claridad es más bajo. Entonces, Un el 0.1 hay también que... ¿Cómo?
¿Qué es 0.1? ¿Qué es 0.1 del KT? ¿Es 10% del KT o es un 0.1 en el KT? Tendría que ir a la referencia, creo que es el 0,1 en el KT, pero puede estar normalizado de alguna manera. O sea Disculpa. que en 0.1 en un 0.8 máximo, ¿es eso? Por ejemplo, si no está normalizado es esto, sí, yo creo que es eso. Ah. O sea, hay una amplitud de 0,2 entre el máximo y el mínimo de la roja y el azul en los lugares de mayor señal, que es bastante. No. Bueno, ahí lo mismo, correlaciones entre el niño 3.4 y el índice de claridad. En febrero-mayo y en noviembre-diciembre. La relación es evidente. Y es mayor en noviembre-diciembre, lo mismo que pasa en caudales. La incidencia de la señal del niño en noviembre-diciembre es más fuerte en primavera que en el otoño siguiente, que uno tiene que integrar varios meses para que las señales sean robustas. Bueno, entonces, resumiendo, la predicción del clima es necesariamente probabilística. Si yo tengo un predictor que me condiciona, disturba, sesga el clima regional, la variable índice de claridad, caudales, lluvia, el que me interese, es necesariamente probabilística. O sea, tengo un sesgo, un movimiento de la distribución esperada. Entonces, en vez de la celeste, con las condiciones de esto, debería esperar la azul. Entonces, la predicción climática consiste en eso, en producir la roja en lugar de la celeste. Ese es el ejercicio de predicción. Y después el ejercicio de usar eso es, bueno, cómo yo tomo mis decisiones en función de las rojas en función de la azul. Ese es el problema en cuestión. Este es el pronóstico de lluvia para el próximo trimestre según el IRI. El IRI es el Instituto de Clima y Sociedad de la Universidad de Columbia, que junta las predicciones climáticas de todo el planeta Tierra y las propone con alguna mirada. Entonces se espera menos lluvia normal en el subcontinente continente, pero la señal en Uruguay es casi nula para el próximo. Bueno, entonces en general cuesta bastante introducir pronósticos climáticos en procesos de toma de decisión, lo puedo decir con propiedad, porque me he dedicado a eso los últimos 25 años, porque es difícil de evaluar el pronóstico, es difícil de entender, es difícil de usar, el nivel de acierto, entre comillas, es baja, la incertidumbre es alta. Claro, lo que tú les das, estás dando lo rojo en vez de lo celeste. Lo rojo puede tener menos incertidumbre que el celeste o no. O sea, no necesariamente un pronóstico climático, una predicción climática reduzca la incertidumbre. Simplemente pretende reducir el sesgo de lo que se va a dar respecto de lo que esperás. Además, condicionalmente, en algunos casos puede reducir la incertidumbre, pero no necesariamente. Demasiado complejo, no vale la pena, no sirve para nada, he escuchado de todo. Y en general lo que pasa es eso, es esto que viene acá. Uno tiene un clima y tiene un tomador de decisión que hace una decisión que está entrenada en consejos que le dieron sus mayores, en bibliografía de todo el tiempo, en su experiencia personal, y todo eso está influida por el clima que él vivió, que vivieron aquellos que escribieron los libros, que vivieron sus mayores. Entonces, de alguna manera, las decisiones expuestas a riesgo climático están calibradas ad hoc a la historia que vivieron o que se les comunicó. Ese es el... Entonces, pero entonces si yo ese tipo le decís, no, pero pará, ahora lo que vas a esperar no es lo celeste, es lo rojo. Y obviamente no se tiene ni idea de qué hacer distinto. Porque uno no puede repetir todo ese proceso de adiestramiento histórico tradicional, o publicado o no publicado, más o menos implícito o no, y decir, bueno, va a llover, hay una chance que llueva que en el tercio superior sea 30% más pequeño. ¿Qué hago distinto? ¿Hasta cuándo lo hago? ¿Qué perilla muevo? En general, ese proceso planteado así fracasa. Entonces, lo que es difícil es tomar decisiones bajo incertidumbre, con o sin un pronóstico, que sugiera un comportamiento anómalo de la variable que me incide, que me pega, que me genera riesgo. Pero los tomar decisiones en actividades que se ven afectadas por el clima continuamente toman decisiones bajo incertidumbre. La mayoría de las veces el mecanismo no es explícito.
Entonces no es fácil incorporar sesgo. Por algo dibujé una caja negra en el tomo de decisión. Si esa caja negra no está explicitada, yo le enchufo una distribución condicionada incidente al toma de decisión y no tengo ni idea de qué hacer. Esa es la realidad que se encuentra en muchos casos. Entonces se tiene que recorrer todo un proceso para ver qué hago frente a un pronóstico climático sobre una incertidumbre esperada distinta. Bueno, entonces frente a esa situación que suele ser problemática, el CINCE y el CGH plantea una solución bastante más elegante. Porque acá el tomado de decisión tiene nombre y apellido y es un algoritmo. El CINCE le das una incertidumbre del clima y otra cantidad de cosas, ¿no? O sea, el clima en este caso es los aportes a las represas hidroeléctricas, el viento, el sol, pero después está el peso del petróleo y la rotura de la máquina y otras cosas que tienen incertidumbre. Pero en particular, la incertidumbre que nos interesa acá es la climática y uno la pasa por el CINCE y uno da lo que el output de eso no es una decisión, pero es una política de operación. Que después, sumada a las condicionantes que se den en la coyuntura, te determina una operación porque te valoriza los recursos almacenados. Entonces, ¿y qué pasa si le das un pronóstico? Te da otra política de información. No se hace mucho problema. Te da una política de información más informada por la distribución esperada roja y no la climatológica celeste. Entonces está en una situación que generalmente no se está, en que el proceso de toma de decisiones, la incertidumbre está explicitada y cómo digiere la incertidumbre está explicitada y está algoritmizada. Entonces, un sistema capaz de procesar incertidumbre, que tiene un sistema explícito de gestión de riesgos, está en condiciones de incorporar pronósticos climáticos. En el caso particular, el CINCE. El inverso también es válido. Si no tenés eso, no tiene sentido plantearte incorporar pronósticos climáticos. Entonces, el camino en la incorporación de pronósticos climáticos a proceso de toma de decisión es explicitar y en lo posible algoritmizar, no siempre es posible algoritmizar, cómo se procesan los riesgos. Ah, acá está. Acá está la slide que hoy decía y que creía que no tenía. D, ¿se acuerdan? Es la distancia entre las distribuciones esperadas, la climatológica y la sesgada. Y la gráfica de arriba es la evolución de D. La verde punteada de arriba es la evolución de D en el año, entre la distribución sesgada y la distribución esperada. La azul es otra medida de la señal, que es la correlación, y la negra es la síntesis. Y, bueno, perdón, eso es... Paso esta slide porque lo voy a marear. Esta es la que quería. Perdón, esta es la que creí que estaba comentando. La distancia máxima entre los caudales esperados en la semana climatológicos y los sesgados es la punteada negra. La punteada negra. Y el umbral de significancia es la punteada roja. O sea que la distancia entre la distribución esperada de caudales semanales condicionados por el Niño y la climatológica es significativa todo el año. La otra medida es la correlación. La negra sólida es la correlación entre el índice del Niño para esa semana y los caudales para esa semana, y es significativo casi todo el año, menos septiembre. Y el umbral de significancia es la barra roja sólida. O sea que la señal del Niño es significativa esencialmente todo el año. Estadísticamente es realmente pronunciada en la primavera, que son las montañas esas de que las negras se alejan de las rojas, y el otoño, que es entre la semana 20 y 30, un poquito menos de 20, más de 30, que la señal es un poco más débil, pero es del mismo signo, un periodo suficientemente extenso que repercute en la operación. Bueno, entonces, ¿cómo se incorporó el Niño a el CGH? CGH simplificado tiene B es Bonete, P Palmar, S Salto, tiene BPS,
La C es la matriz de las correlaciones cruzadas, por el BPS del paso anterior, más las A es la matriz que multiplica el ruido blanco, que es el WK. Ese es el sistema sin incidencia del niño. Entonces lo que se hizo es se le agregó a ese un estado, que es el niño, que es la N, que coevoluciona con los caudales. Obviamente la causalidad es del niño en los caudales y no en los caudales al niño, entonces en la matriz C, en aquellos lugares en que los caudales inciden en el niño se puede poner 0, pero en aquellos lugares en que el niño incide en los caudales, esa información está puesta en la C y las correlaciones también del ruido están puestas en la A. Entonces uno entrena el sistema con la evolución histórica de las 4 variables calibrado en su historia. Enfrentados a un pronóstico, ¿qué es lo que hace? Hace las simulaciones, tanto para la optimización como para las simulaciones, prescribiendo una evolución de pronóstico del niño. O sea, el niño lo toma como un dato que yo conozco independientemente de este sistema lineal y lo escribo ahí, lo reescribo. Entonces, esa evolución forzada, impuesta, prescrita del niño, a través de los coeficientes de las matrices C y K, que dependen, el sub K es la semana, o sea, que pueden depender de la semana a semana, eso creo que no está instrumentado hoy en el CGH, pero en su desarrollo inicial lo tuvo y lo va a volver a estar con un proyecto que estamos haciendo, porque la incidencia del niño en los caudales depende semana a semana, como lo venimos viendo. Entonces, ese C sub K en cada una de las cuencas y los A sub K correspondientes tienen potencialmente valores distintos en distintas semanas. Entonces, mediante el entrenamiento de las relaciones y correlaciones cruzadas históricas y la simulación e utilización para futuro, prescribiendo la variante forzante, que es el niño, uno genera un cono, una pluma de evolución de BPIS que están sesgadas a esa evolución del niño. Genera un clima de BPIS sesgado a ese condicionado, a esa particular evolución del niño. Entonces, la política de operación que salga del uso de este CGH con el niño puesto ahí, va a ser una política de operación informada sobre esa particular evolución del niño. Bueno, ¿dónde tomamos ¿dónde tomamos la serie del niño para imponer, bueno, de los pronósticos que hacen los centros globales? Ahora vuelvo al anterior. Esta es, tal vez la hayan visto, es una síntesis que hace el IRI, el mismo de la Universidad de Columbia, se llama la pluma ENSO, que recopila todos los pronósticos todos los medios que hace todos los centros de pronóstico mundiales, que es la lista que está a la derecha son modelos dinámicos y modelos estadísticos. Esta la bajé ayer. Esta es la última edición que hay de marzo de este año, la de abril todavía no está, que predice, con las diferencias de los distintos centros, la evolución del índice niño 3.4 el próximo año, un poco o algo así. Está por trimestre. Entonces, hoy estamos a la salida de un evento niño, estamos en un grado y medio de niño 3.4. Todos los pronósticos de todos los modelos predicen que ese niño está en decaimiento y que incluso sobre fin de año ya se está hablando de una nueva niña. Con alguna incertidumbre, y esto puede cambiar si uno lo mira en 2 o 3 meses. Recuerden que estamos en abril. Estamos en el momento incipiente en que, como dije antes, se tiran los dados en el Pacífico. Entonces la información, no es lo mismo ver esta pluma en abril que verla en agosto. Si la ves en agosto y todos los modelos coinciden, jugate la casa que eso es lo que va a pasar. Si la ves en abril, igual, todos los modelos coinciden, da la sensación que eso es lo que va a pasar, pero todavía estamos en abril. Esto me lo pidieron, lo agregué ahora porque me lo pidieron el año pasado. Esta es la situación actual del Pacífico en el Ecuador, los primeros 300 metros de profundidad. Es una integral, es el Pacífico subsuperficial. Los 300 metros es la capa relevante para estos procesos. Y en superficie está amarillito, porque todavía está el niño viejo, digamos, el niño que picó en diciembre del año pasado. Entonces, por eso el niño 3.4, el índice que se promedia en el centro de esta gráfica contra la superficie, que es tu superficial,
todavía es positivo, pero debajo hay una anomalía fría muy importante, que es la que va a emerger y que es la que hace que todos los pronósticos predicen una niña. Estos son los números atrás de esto. Y en general, el renglón que tomamos, creo, Rubén me corregirá, es el promedio de los modelos dinámicos. Estos números que están acá abajo es el índice del niño 3.4 a futuro que se le pone al CGH para amarrar la evolución, sesgar la evolución de las otras variables climáticas que están incididas por él. Bueno, el niño no es la única señal climática en Uruguay, pero sí es la dominante por lejos en escala estacional, en escala de acá a algunos meses. Por lo tanto, es claro que es lo que hay que empezar. Y se empezó por eso. Hay otro tipo de mecanismo de predicción mucho más sofisticado que simplemente lo que se hace acá, pero lo que pasa es que para el CGH necesita un estado. Entonces, esta forma de incorporar el pronóstico del niño al CGH respetó la estructura de cómo operaba, hizo los mínimos cambios posibles para incorporar una información nueva. Bueno, si te parece, Rubén, cuento algo o estamos de tiempo. No, no, dale, tranquilo. O hacemos preguntas sobre esto primero, porque esto es bien distinto a lo que sigue. ¿Hay alguna pregunta o comentario sobre lo que hablamos? Bueno, yo tengo algo que podría preguntar, si me parece interesante. Eh, Capaz que viene después lo que ibas a contar, pero digo, al final del día, al haber incorporado el niño a los pronósticos de caudales y demás, ¿podemos decir que fue beneficioso, que tenemos mejores predicciones? O si miramos hacia atrás las predicciones que ya ha hecho versus las que hubiésemos hecho sin la incorporación del niño, son peores. Le voy a dejar una de las slides que pasé arriba, contestaba esa pregunta. Pero contestada esa pregunta, esa slide tiene como 4 o 5 años en un estado del parque generador bastante distinto que el actual. Entonces, se lo voy a dejar contestar a Rubén, si se anima. Yo les puedo contar del slide ese que lo vi pasar también, que fue un trabajo que hicimos hace mucho con Rafael. No me espero que dé muy diferente por más que hayamos cambiado las cosas. O sea, el tema es, cambiaron las cosas, pero hoy hay mucho más renovables, con lo cual uno podría decir esto se vería deprimido en cuanto a los costos variables del sistema. Ahora les cuento lo que está ahí. Pero la realidad es que es cierto, pero el petróleo subió un montón respecto a lo que estaba ahí, con lo cual capaz que una cosa compensa a la otra. Hace pila lo que hicimos fue esto, es eso que está mostrando ahí Rafael es a principio de un año, eso es 2018, creo que era 2018, había una condición determinada de niño, de niña, que no me acuerdo ahora bien cuál era, pero era, o sea, se conocía el pronóstico y la diferencia estaba en, ¿qué pasa si yo opero todo el año que viene con el CGH sin esa información? Ahí era un poquito niña, o sea, era un poquito, había un poquito de sesgo a va a venir menos lluvias, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa si hago la operación, optimización y operación del año a futuro, ¿no? O sea, me paro a principio del año y tomo en consideración eso, sí o no. ¿Cómo hicimos la comparación? Dijimos, hay un CGH que tiene la información del niño, ¿tá? Y otro CGH que no la tiene. Entonces, hicimos la optimización del sistema con un CGH y con otro, o sea que obtuvimos los costos futuros, que eso tiene la política de operación, con la información del niño y sin la información del niño, con lo cual ahora imagínense que ustedes ese costo futuro se le dan a un operador o a otro y tienen un operador más informado que dice yo tengo la información del niño y otro menos informado no tiene la información del niño.
y después sometimos ambos operadores a una simulación de un conjunto de realizaciones, no me acuerdo cuántas, 100, 1000 o algo así, pero con la información del niño, o sea, con la inercia que le pone el niño a que los caudales van, y el sesgo que van por un lado o para otro. Lo que nos pasó fue esto. El que no tenía la información del niño era más feliz a principio de año que el que tenía la información del niño. Porque el que no tenía la información del niño miraba el futuro y decía, me va a llover en promedio lo mismo que siempre, y le daba algo así, que no quiero, el número no me acuerdo bien, pero creo que eran como 100 millones de dólares menos de costo esperado. El presupuesto le daba como 100 millones de dólares menos que al que sabía que estaba un poquito seco ya, ¿tá? O sea, que venían menos caudales. O sea, a principio de año, el presupuesto anual que hacía el operador menos informado era, no, 300, a ver, sí, no, son, no logro leer bien lo que dice la gráfica un lado del otro, pero no son millones de dólares, o sea, son gigavatios hora. O sea, uno del lado derecho son gigavatios hora. Deben estar bien los 100 millones de dólares que estoy diciendo. O sea, uno miraba a futuro y decía, me viene menos, me viene la misma energía hidráulica de siempre, los 6.300 gigas anuales, ¿tá? Entonces, mi costo anual va a ser tanto. El otro veía que le venía en vez de 6.300, 5.200, o sea, como 1.000 gigas menos, ¿tá? Entonces decía, me va a costar, esto me va a costar y me va a costar térmico. Al precio del combustible de aquella época era del orden de 100 palos verdes, ¿tá? O sea, el presupuesto anual sería del orden de 100 millones de dólares más alto. Entonces, si nos paramos a principio del año, uno era feliz y el otro era un triste, que decía, me va a costar 100 millones de dólares más. ¿Qué es lo que pasaba después durante la simulación durante el año? Lo que pasaba que el que creía que le venía el agua de siempre, vaciaba los lagos, empezaba a bajar los lagos antes. Al empezar a bajar los lagos y ver que no le viene agua, la misma política de operación hace que reaccione y empiece a prender térmico, lo prende un poco más tarde, y llegado a fin de año, se le verifica el costo más alto que el otro. O sea, es el que sabía que le iba a llover menos, tuvo el presupuesto que esperaba. El que usó el agua antes, en realidad corrigió por la mitad del camino, no es que se haya enterrado de cabeza, sino que corrigió, y el sobrecosto en vez de ser 100 millones fue 30. Eso fue lo que en este ejercicio sacamos de ejemplo. O sea, es en un mundo con una incertidumbre muy grande, porque los costos son con mucha variabilidad. La conclusión que sacamos es, la información del niño nos permite el error de presupuesto reducirlo un montón, ¿no? El costo real y como un tercio del error de presupuesto, porque en realidad el sistema corrige, o sea, tenés menos agua, con los recursos que tenés vas a actuar para tratar de compensar la macana. De cualquier manera, 30 millones de dólares en Uruguay, en aquella época, para un presupuesto esperado de costos variables del orden de los 600 millones de dólares, no es poca cosa, ¿tá? O sea, 100 millones de dólares, obviamente el error del presupuesto era importante, es bastante importante comparado con el valor esperado de los 600 millones. El 30 millones, si uno mira la incertidumbre anual, no parece tanto, pero lo que pasa es que esas son las optimizaciones que tenemos que hacer. O sea, nosotros la incertidumbre la tenemos como fija por la hidraulicidad y mover 30 millones de dólares el valor esperado es muy significativo. Aunque parezca que es poco por la variabilidad que hay, son las optimizaciones que logramos hacer en valor esperado. Entonces, esto lo hicimos, ya no me acuerdo, pero debe ser hace 10 años o 15 años, como dijo Rafael, 2010 creo que fue. No, 2018. Bueno, habrá sido por ahí. Y en ese momento
los EGHs y la tecnología con que lo hicimos no es la misma que tenemos ahora. O sea, se corrigieron errores, podemos hacer otras cosas ahora. Seguramente si hoy repetimos esto, capaz que obtenemos algo un poco mejor. O sea, por ejemplo, lo que dijo Rafael, de que las matrices de correlación sean variables en el tiempo o no. Cuando hicimos esto, a mí no me había convencido lo de las variables en el tiempo y sobre todo sospecho que era que había errores de programación directamente y que entonces no me cerraban los números y quedaron con valores fijos. ¿Tá? Ahora vamos a repetir, espero que este año el experimento y tendremos mejores valores. Bueno, ahí terminó mi respuesta, Rafael. ¿Algún Estás otro muteado. comentario o pregunta? Una cuestión, al principio hablamos de la previsión de los costos del gasto de gasoil, ¿tá? Y de un posible trabajo de fin de curso. Algo que sería interesante, por ejemplo, es ver cómo cambiaría la proyección del consumo de gasoil, considerando o no considerando el niño. O sea, creo que ahí es donde uno mira los millones de dólares para un lado y para el otro y dice, es mucho o es poco, pero en realidad eso es cambiar el histograma de las compras de gasoil, cambiar la previsión de las compras de gasoil. O sea, no considerarlo. Y el error, como hay que cubrirse en que los embarques de gasoil hay que pedirlo con tiempo de antelación, el error en la cola de la distribución joroba, porque, o sea, no puedo decir, no hay gasoil. Hay que cubrirse con una probabilidad alta. Bien. Sigo, eventualmente puedo dar más comentario al final. Este es un trabajo bastante más reciente sobre otra escala temporal. La escala temporal donde la atmósfera tiene predictibilidad. Las primeras, digamos, 2 semanas. Bueno, volvimos a la escala de predictibilidad de la atmósfera, que es muy buena la primera semana, y ya de ahí para abajo, para adelante, es más o menos. Pero ahí hay todavía cancha para mejorar. En la mirada grande de las escalas de predictibilidad, la primera, de 1 a 10 días, de 1 a 2 semanas, es la predictibilidad inherente de la atmósfera, que decae hasta ser 0 a las 2 o 3 semanas. Lo que vivimos hasta ahora es ahí se llama Seasonal Outlooks, que es la predicción estacional o interestacional, que es la condicionada sobre todo a fenómenos condicionantes oceánicos y otro tipo, y en el medio hay una especie de hueco, tierra de nadie, entre la par de semanas y el par de meses, que ahora se está haciendo bastante énfasis en eso. Es una escala difícil de tener predictibilidad, el S2S, Seasonal to Subseasonal, pero también hay algunos predictores en esa escala que tienen, por supuesto, señales más chicas que las cosas que vimos hoy. Pero nosotros vamos a concentrarnos en la primera predictibilidad del tiempo. En base a los modelos pronósticos globales, que ustedes los conocen, esta es la salida de Windy, que son de algunos públicos, otros no, pero que tienen salidas. Los modelos globales tienen salidas de pronóstico de 2 semanas, de 2 y más semanas, de todas las variables en todos lados. Por el tema de que la predictibilidad el caos no aparece a las 2 semanas de golpe. O sea, el caos va, el efecto caótico en la trayectoria determinística de un sistema caótico va separando las trayectorias posibles desde el análisis inicial, la condición inicial, que no es perfecta. La condición inicial no es un dato firme, uno no conoce precisamente la atmósfera, conoce una estimación del estado inicial de la atmósfera, que tiene cierta incertidumbre, y a medida que eso evoluciona en el tiempo, se van separando las trayectorias posibles, ese cono de incertidumbre, hasta que son tan distantes una de otra que uno pierde toda predictibilidad.
Pero aún el pronóstico del tiempo, en escala de 2, 3, 4, 5, 6, 7 días, dentro de la escala en que hay predictibilidad, se trabaja con ensamble de simulaciones, ensamble de predicciones. Son muchas predicciones con pequeñas variaciones de condiciones iniciales sujetas a la misma evolución del sistema que me describen el estado posible a 5 días, por ejemplo. Bueno, la idea es usar esto, usar los pronósticos globales del tiempo, de lluvia en particular, para incorporar pronósticos ensambles al SimC. En el medio necesitas un modelo hidrológico que procese la lluvia y te genere los caudales. Entonces, hay un tema y un diagnóstico. Primero, necesitas el diagnóstico del estado actual del sistema hidrológico, porque ahora vas a incorporar la predicción de hidrología de la cuenca, entonces también necesitas saber la condición inicial de la cuenca, para lo cual es clave tener la lluvia antecedente lo mejor descrita posible. Nosotros la lluvia antecedente la podemos conocer de la red de pluviómetros de IRUMET, que es el mapa pluviométrico, lo que está más a la izquierda, y de estimaciones satelitales de lluvia. Estimaciones, el satélite no mide lluvia, pero la estima. Y hay un producto de bastante trayectoria de desarrollo en Uruguay, que es una especie de merge de esas dos cosas que te da la mejor estimación posible del estado de lluvia, que consecuentemente te da la mayor estimación posible del estado hidrológico del sistema, la humedad del suelo, los almacenamientos subsuperficiales, etc. Entonces ahí uno tiene la condición inicial del sistema hidrológico y la predicción de lluvia. Lo de abajo es la predicción de lluvia. Las grises son cada miembro del ensamble, la rayada negra es la media y lo azul es lo que pasó. Lo que pasó según el merging ese entre pluviómetros y satélites. Entonces eso es una foto de un pronóstico de los modelos globales, las grises, su media, la negra y lo que pasó. Entonces uno tiene el estado actual del sistema hidrológico y predicciones numéricas del tiempo de lluvia de los modelos globales. El caso de estudios en Bonete, hay datos de la cuenca, bueno, que no voy a explicitar. El modelo hidrológico opera en subcuencas. La cuenca de Bonete se divide en 17 subcuencas, que son las que están ahí. Se calcula el escurrimiento en función de la lluvia en función de la lluvia y del estado hidrológico de su cuenca, y se calcula el escurrimiento en cada subcuenca y se hacen los tránsitos de caudal por los canales que les vinculan. El modelo hidrológico es ese, el GR4J, de paso diario. Paso diario, ojo, esto intenta incidir en las decisiones, por ejemplo, las licitaciones a los países vecinos, que se hacen semanalmente. Entonces, intenta incidir en introducir la información del pronóstico de los próximos 14 días. No es una cuestión subdiaria. El modelo desde paso diario intenta escribir los próximos 2 semanas. Y el método más que nada va a ser el tránsito entre cuencas. No voy a escribir el modelo hidrológico. Entonces, la slide de arriba es la misma que teníamos hoy. Es una situación de pronóstico, una foto de un pronóstico numérico del tiempo de lluvia integrado en la cuenca de Bonete. Las grises, la negra es la media y las barras es lo que ocurrió. Y lo de abajo es caudales en Bonete. El caudal azul, la línea azul es el caudal observado. Hay 2 líneas azules porque el caudal observado en realidad es deducido un balance de masa en Bonete y tiene variabilidad muy fuerte de un día para el otro, entonces hay que filtrarlo porque si no se comporta muy mal. Bueno, eso no. El azul es el observado, el negro es el predecido en función de la condición inicial de caudal, de la condición inicial del sistema hidrológico y de la lluvia pronosticada, digerida procesada por el modelo hidrológico. Entonces es un cono de lluvia esperada, de caudales esperados. Hay casos buenos y casos malos, en que el modelo se comportó mejor que otro, hay problemas en el condicionante inicial que
que ya en trabajos posteriores se ha corregido, pero no me voy a poner en detalles. Otro caso más. Otro caso más. Otro caso más. Entonces, algunos, más allá que hay fuentes de incertidumbre en la determinación del caudal inicial, en la determinación del estado ideológico, y la mayor incertidumbre sigue estando dada por el campo de precipitación. En ocasiones hay errores en el caudal inicial porque la estimación que tenemos, la observación que tenemos del caudal en Bonete es imperfecta, y eso se puede corregir. Y los siguientes pasos es intentar asimilar el caudal, corregir el estado inicial del sistema hidrológico en función de la lluvia y los caudales antecedentes. Pero, bueno, ¿cómo? Eso pasé bastante rápido por los tecnicismos más hidrológicos. A lo que va esto es cómo se introduce eso en el CGH. Ese es porque el CGH hasta ahora, el X poner que es el caudal en Bonete. El X depende de los caudales antecedentes con la matriz multiplicativa, Bonete y los otros. Para fijar ideas, solo Bonete, y el ruido, que ahora es R sub K multiplicado por una cierta matriz de ruido B. Ahora lo que se agrega es un sesgo, que es el S sub K, porque esto el A y el B es entrenado en la historia climatológica, o en la historia climatológica condicionada por el niño, si querés. Pero no tiene nada de la predicción de información de cómo está ocurriendo, qué está pasando en la atmósfera ahora y en los próximos días. El CGH, lo que está blanco en el CGH es CGH de la climatología de esa estación, de ese momento, en esas condicionantes climáticas, pero no hay predicción del tiempo. La predicción del tiempo se introduce a través de un sesgo, que es la guía, la nueva guía del cono de incertidumbre que va a producir el CGH, el S sub K, que surge de la modelación hidrológica de las slides anteriores, y el L sub K es el que un amplificador del ruido en función de cómo crece si uno tiene un pronóstico que el día 1 que le cree mucho o que es determinista, entonces el L sub K es 0. Entonces, lo que va a pasar mañana es lo que dice el sesgo. A medida que avanza el tiempo, se pierde predictividad de la atmósfera, el L sub K se acerca a 1 y pasa a tener el ruido de amplitud climatológica, digamos, ¿no? No puedo decir nada más preciso. La predicción del tiempo no me permite decir nada más preciso que lo que espero para esta época del año, ¿no? Entonces, del proceso de modelación hidrológica se saca el vector de sesgo en los próximos 14 días y el vector de atenuación de ruido en los próximos 14 días, que empieza siendo chico, la atenuación grande, el L chico, y la atenuación pasa a ser muy pequeña o cero sobre el final del periodo. Entonces, el subproducto de todo ese pronóstico numérico del tiempo de lluvia, modelación hidrológica, tránsito, etc., de eso se sacan esas dos series que entran al CGH y el resto queda como estaba. Bueno, ahí hay unos ejemplos del sesgo y el sesgo el azul de arriba y la atenuación es la azul de abajo. Bueno, en eso se está trabajando, en varios aspectos de eso se está trabajando, pero ya está implementada una versión de base de la incorporación del pronóstico numérico de lluvia transitado por un modelo hidrológico en el cono de incertidumbre de los caudales. Bueno, bueno, no sé si hay alguna pregunta. Esto último que habló Rafael no es algo que apliquemos en el curso porque tiene un modelo aparte, ¿no? de las cuencas, pero es lo que se está usando hoy en la ADME. O sea, esa primera implementación que dijo Rafael es lo que se está utilizando hoy para generar los pronósticos de caudales que se usa para la programación. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no, muchas gracias Rafael y hacemos el corte.
Una consulta, Rafael. Em, algún programa, al ejemplo Windy o alguno de estos programas de predicción, toma los datos que usan ustedes? Windy lo que hace, Windy no es un programa de predicción, Windy es un visualizador, un recolector de información y un visualizador excelente, yo lo uso siempre. Windy va a las bases de datos del modelo europeo, DCMW, va a las bases de datos del GPS, modelo americano, y las sube en un visualizador que tiene una cantidad de opciones de visualizar datos públicos. Y después hay otros modelos, y después le agrega satélites y radar. Es un juntadero de información que te la presenta. Digo, para mí es el mejor juntadero de información que hay de los que recolectan información de pronóstico y de pronóstico y de diagnóstico. Hay radares y satélites que obviamente son herramientas que miden lo que está pasando. Entonces, en el fondo nosotros hacemos lo mismo que hace Windy. Tomamos la lluvia de los modelos globales, pero en vez de mostrar la plataforma Windy para que uno vea el pronóstico del tiempo, la metemos dentro de un modelo ideológico para meterla dentro del CGH. Pero la información de base de todo, la información de base del pronóstico que tenés en el celular, la información de base del pronóstico que hace Inumet, la información de base del que habla en la radio, la información de base de Windy, la información de base de lo que ponemos nosotros en el CGH, es la misma. Es los modelos globales que asimilan todas las observaciones del sistema de observación mundial, del cual participan todos los servicios meteorológicos, los satélites, los juntan, los meten en modelos globales y los hacen públicos. O sea que, y de ahí para adelante, cada quien diferencia lo que quiere, lo presenta como quiere, visualiza como quiere. Los pronósticos del tiempo tienen mucho más en común que lo que tienen de diferente. Lo que pasa es que en algunos casos los meteorólogos tratan de diferenciarse para no todos decir lo mismo. Pero el 90% de la cadena de proceso que lleva al pronóstico final que vos escuchás es idéntica para todos. Sí, capaz que la diferencia a caudales aquí, Rafael, está en fijar el estado inicial de la cuenca, que no es el pronóstico de las lluvias. No, hasta lluvias igual. Después acá hay un estado hidrológico inicial de la cuenca, una modelación hidrológica y hay otras cosas que hacemos. Que son locales nuestras. Que son locales, sí. Yo digo la lluvia, hasta la lluvia. Una consulta. ¿Han estudiado la correlación de la demanda con los datos con las predicciones meteorológicas? Con las predicciones, no, la demanda está escrita dependiente de la meteorología. O sea, el modelo de demanda depende de la temperatura, más que nada. Pero del pronóstico, me parece que no, Rubén. No, claro, van a ver no me acuerdo si es el 2, creo que es o sea, en una de las clases siguientes, si ustedes ven en el programa, dice modelo de demanda, y ahí Eliana Cornalinos les va a contar el modelo que ella hizo, que es el que está en uso ahí, que tiene dependencia con la temperatura y es con unos EGH también que le entra el pronóstico en temperatura. Entonces, en la programación de los siguientes 10 días, está tenida en cuenta el pronóstico de temperatura. Bien. Perdón, una consulta. Creo que no me quedó algo claro ahí. Hoy hablabas de la predicción del niño en función en este año, por ejemplo, que estábamos en abril y que proyectábamos que en diciembre podía estar, eh, tendríamos una niña, pero que íbamos a saber más específicamente en agosto. Entonces, la duda mía es con qué exactitud nosotros podemos saber de aquí a 2, 3, 5 años, 10 años, cómo va a evolucionar el niño y la niña en ese tiempo para tomar las predicciones. Bueno, todo sistema tiene su umbral de predictibilidad. El niño el océano tropical nos ayuda a la atmósfera porque tiene un umbral de predictibilidad de varios meses, pero no de 5 años. O sea, hablar de qué va a pasar en 5 años en el Pacífico es equivalente a decir que hablar de qué va a pasar en 4 meses en la atmósfera. Pues está fuera del umbral de predictibilidad. El umbral de predictibilidad del Pacífico per se, no sé si Matilde está por acá, no sé si la perdimos, Matilde. No sé, creo que no está teóricamente muy
determinado, pero en la práctica la predictibilidad no es mayor que un año, seguro no es mayor que un año. Si es difícil predecir a través de un abril, mucho más predecir a través de 2 abriles y 3 y 4. Yo no tengo presente haber visto estimaciones teóricas como el sí las hay, estimaciones teóricas repetidas de la atmósfera, de distintos métodos a partir de las mismas ecuaciones y a partir del análisis de datos. Y siempre convergen a una... Yo no lo he visto eso en el océano, pero no porque no lo haya, pero yo no lo he visto. Pero predictibilidad del niño más allá de un año no lo veo en el horizonte para nada. Y creo que es posible que sea teóricamente. Sí, ahora siempre me queda una duda que es esta, Rafael, en esto, que la pregunta esa siempre te la hacen, pero cuando vos decís que hay un pseudo ciclo de 4 años y medio, 5, no sé cuánto fue que dijiste, y uno mira la estadística histórica y dice, bueno, y vienen 2 años por un lado, 2 años para el otro, no es fijo eso, y entonces intuitivamente uno tiene la tendencia de decir, sufrí una niña, bueno, espero un niño. Pero no. No, Yo le he visto tirarle al niño varias decenas de modelos estadísticos distintos. De hecho, siguen viviendo algunos, ¿no? En la lista que le pasé en los últimos 10. Y no. Hay también un tema de procesos hay un tema de resonancias entre procesos que tienen los tiempos que tienen y la estacionalidad, digamos, ¿no? Entonces a veces se anclan, a veces no. Entonces hay periodos por la vez pasada tuvimos 3 niñas casi de corrido, hay niños seguidos de niñas muchos, hay niñas seguidos de niños muchos, hay neutrales después. Si uno mira, le han tirado con toda esa serie y en esas escalas de tiempo es muy embromada de encontrarle patrones. Pero si uno hace un espectro, te da un ancho entre 2 y 7. Estadística, claro, ¿no? claro. Agarra todo y te da un ancho ahí grande, una meseta entre 2 y 7. Bueno, Bueno, gracias, Rafael. dale, hasta luego. Un año más. Chau, chau.